Bien, amigos, 6 de la tarde, 35 minutos. El Consejo de Comunicación del Ecuador tiene como objetivo regular, desarrollar, promover la información y comunicación, garantizando el ejercicio de los derechos a la comunicación y a la información. Es una institución relevante que hoy está presidida por César Martín Moreno, quien antes se desempeñaba como ministro de Telecomunicaciones. ¿Cómo está, César? Bienvenido al Borde de la Noche aquí en Forever. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un saludo a usted y a toda la audiencia. Bueno, cuéntenos un poco sobre la gestión, su agenda, su hoja de ruta en este Consejo de Comunicación. Sí, el Consejo de Comunicación, como usted bien lo indicó, tiene un rol fundamental dentro del sistema de comunicación del país. Es quien ayuda y promueve la libertad de expresión y la garantía de los derechos de todos quienes conforman el sistema de comunicación en el país. Este sistema de comunicación está conformado por los medios como tal, los trabajadores de la comunicación y también, por supuesto, la audiencia, la ciudadanía. Y cada uno de ellos en su rol tiene derechos. Por ejemplo, el tema periodístico, la libertad de expresión, creo que es el derecho fundamental que se reconoce. Y asimismo, pues la ciudadanía tiene los derechos que no deben ser vulnerados en cuanto a la temática que se discuta en los medios de comunicación. En ese sentido, el Consejo tiene 3 ejes fundamentales para cumplir sus metas. El primero es un esquema de monitoreo. Si bien es cierto, en la ley del 2022, en la reforma de la Ley Orgánica de Comunicación del 2022, el rol del Consejo cambió. Esta institución es la herencia de lo que anteriormente fue el Cordicom y la Supercom, sí, que tenían un rol regulador, hoy por hoy... Sancionador, en algunos casos triste recordación también. Hoy por hoy el esquema que establece la ley es un poquito más maduro. Es un esquema más maduro porque habla de una autorregulación de los medios, donde por supuesto se logra a través de que en cada uno de ellos exista un código de ética y una línea editorial que vaya acorde a ese código de ética. Entonces es el Consejo quien vela porque esto de alguna manera se cumpla. Hacemos un monitoreo a las estaciones de radio, de televisión, medios impresos, y en caso de detectar alguna anomalía, si se la quiere llamar así, dependiendo del nivel de la misma, se hacen pequeños llamados de atención o a lo mucho, pues dentro de nuestras competencias es, en este caso, pasarla, por ejemplo, si se detecta una vulneración de un derecho ciudadano, se lo traslada a la Defensoría del Pueblo. Hasta allí son las competencias, claro, hoy en día. Ahora, ¿qué tipo o qué hechos podrían motivar al Consejo de Comunicación a hacer un llamado de atención a determinado medio? Contenidos que se puedan considerar ofensivos o que denigren a las personas o a ciertos grupos. De hecho, esto se conecta con el punto 3 del cual íbamos a hablar, que es la parte académica, que también tiene un rol muy importante en el Consejo. El Consejo, nosotros tenemos, para tal vez ilustrar la manera más importante, tenemos una revista bianual que justamente habla o su título es Enfoques de la Comunicación, donde, por ejemplo, se discuten estas temáticas, ¿verdad? Se discuten dónde comienzan y dónde terminan los derechos de la ciudadanía, y se difunde esto con los medios de comunicación porque precisamente el tercer eje es ese, la capacitación, la formalización en todos los niveles para trabajadores de la comunicación. No solamente hablamos de periodismo, sino que también hablamos de los otros trabajadores de la comunicación, llámense camarógrafos, sonidistas, gente que se especializa en temas audiovisuales, etcétera, etcétera. El Consejo tiene algunos temas de capacitación formal para este grupo. Tenemos capacitaciones en concursos tipos MOOC, que son en línea, que se los puede tomar. También tenemos convenios con universidades, damos capacitaciones en territorio. Y también ofrecemos becas de maestría en posgrado. De hecho, hay un convenio con la UNIR que está muy importante en ese sentido. Ese es el eje 3, ¿verdad? Sí. Que ya vamos a hablar un poquito de cómo lo estamos repotenciando también. Y el eje 2, para cumplir nuestro trabajo, es el tema de protección periodista. Dentro del Consejo hay una instancia que se conoce como el mecanismo de protección a los periodistas, que justamente monitorea las alertas que puedan existir hacia el trabajo, hacia la interrupción del trabajo periodístico o también en temas ciudadanos, y toma acciones para poderlas mitigar. Nosotros tenemos en la página web del Consejo, www.consejodecomunicacion.gov.es, un monitor de alertas en tiempo real, actualización de una semana, pero podemos decir que casi en tiempo real, con todas las alertas que se vienen dando y cómo se las va dirigiendo y cómo se las va redireccionando. ¿Tienen tal vez la data de cuántas alertas pueden tener semanalmente?
Tenemos la data del 2025, nosotros hemos tenido 77 alertas en lo que va del 2025. Estas alertas, por ejemplo, se hacen monitoreando redes sociales, monitoreando medios, donde se detectan amenazas al trabajo periodístico. Y dependiendo de la alerta se disparan acciones. En este mismo periodo hemos disparado 22 acciones distintas hacia los medios de comunicación o hacia los periodistas. Por ejemplo, hemos hecho 8 acciones con la Fiscalía General, colocando denuncias, exhortos o impulsos. De hecho, recientemente, hace un par de semanas, estuve yo mismo en la provincia de Manabí, en Cantón Chone, poniendo una denuncia, puesto que detectamos una amenaza hacia la integridad personal de un periodista. Cabe la pena decir que esto siempre se tiene que hacer en coordinación con el periodista, es decir, la denuncia no la pone por sí solo el Consejo, se contacta con el periodista o a su vez el periodista nos contacta a nosotros, nos comentó en este caso del hecho de la amenaza que tuvo. De hecho, tuvo un intento de asesinato. Por suerte, gracias a Dios, no funcionó el arma con que lo amenazaron. Y entonces nosotros como consejo pusimos la denuncia a la Fiscalía para que ellos hagan las investigaciones del caso. También al mismo tiempo solicitamos en una de las acciones notadas aquí al Ministerio del Interior y Policía Nacional que ingresen a este periodista al sistema de protección de víctimas y testigos, y también a través del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se coordinó una asistencia psicológica para él. Este es un ejemplo de las acciones que dispara el mecanismo y el Consejo en función de las alertas a la integridad. Ahora, ¿en esas alertas que han recibido, todas han sido sobre amenazas a periodistas? No, hay una clasificación interesante. De hecho, para las personas que les gustan las estadísticas, les invito a visitar la página web y verlas. Hay un tema bastante interesante, que este año hubo un repunte. Normalmente eran amenazas generales, la mayoría, digamos, de estas alertas. Este año se ha intensificado el tema del uso de la justicia para coartar la libertad de expresión. Es decir, un periodista hace una investigación y recibe una demanda procurando que se disminuya este tema. También hay otro tema que está siempre en el top 3, es el tema de impedir el ejercicio periodístico, ya sea por bloqueos, ya sea por alguna acción que impida al periodista trabajar. Es interesante cómo se han movido estas estadísticas, las tenemos y las podemos compartir. Y me parece muy importante también el trabajo de investigación que hacemos, porque nosotros a través del Consejo con las universidades nos enfocamos mucho en el tema académico, porque una de las maneras de mitigar estas alertas es justamente conversando con los periodistas, capacitándolos, dándoles algunas habilidades que les permita justamente ejercer esta digna profesión de la manera correcta, ¿no? Ahora, esas alertas, ¿de qué provincias provienen mayormente? ¿De Guayas, Manabí, Pichincha? Las alertas en su mayoría que hemos recibido vienen de las provincias de Guayas y Pichincha. Pichincha y Guayas en ese orden. También eso se puede filtrar en el famoso dashboard que tenemos allí ahora que están de moda. Siempre vienen a través de esas provincias, lo cual no necesariamente quiere decir que en esas provincias hay una mayor obstrucción a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque puede ser que más bien en las otras provincias sea tan fuerte que los periodistas no hagan el trabajo. Ni siquiera puedan denunciar. Así es. Entonces ese es un tema bastante interesante y cambiando, o mejor dicho, proyectando lo que es nuestra labor. Nosotros estamos en el cargo recién 1 mes y medio, ¿verdad? Uno de los focos importantes que le queremos dar es una estrategia que nos permita tener una estructura nacional para resolver y para trabajar con los problemas que afronta el Consejo. Lo primero es ese tema, el territorio. Dada la historia de la superintendencia y de la Cordicom, hoy por hoy el Consejo está muy sesgado a lo que es la provincia de Pichincha. De hecho, nosotros monitoreamos únicamente medios allá. Y somos una institución nacional, y lo propio ocurre con el tema de los otros ejes, la capacitación y el tema del monitoreo, ¿verdad? Entonces, nuestro primer objetivo es llegar al territorio, es poder ampliar los servicios y también la cobertura de las acciones que hace el Consejo a todo el territorio. Para eso ya hemos tenido múltiples reuniones con distintas instituciones, hemos hablado, por ejemplo, con la Federación de Facultades de Comunicación Latinoamericana, el capítulo Ecuador, para poder extender todas nuestras capacitaciones a través de las universidades en territorio, en sus propias provincias. Como resultado de eso, hace 3 semanas tuvimos una capacitación en la provincia del Chimborazo, donde a jóvenes periodistas y también estudiantes de la carrera de comunicación de allá, conjunto con la Policía Nacional, les dimos cursos de ética en periodismo, de defensa personal tan importante en estos temas, y es un ejercicio que lo vamos a replicar en todas las provincias del Ecuador. Y lo propio para el tema de atención de emergencias,
Ponemos a disposición de los periodistas nuestra página web para que nos contacten a través de la misma. Ahí también está nuestro número telefónico y que puedan usar todos los servicios que da el Consejo para acompañarlos en estos procesos y garantizar la libertad de expresión, que es nuestra máxima prioridad en ese tema, ¿no? Ahora, ¿solamente monitorean los medios tradicionales, prensa, radio y televisión, o también las redes sociales? Tenemos dos niveles de monitoreo, mejor dicho, dos monitoreos distintos, ¿no? El monitoreo de contenidos como tal. En el monitoreo de contenidos monitoreamos los medios tradicionales. Nosotros tenemos un registro público de medios, nos circunscribimos a esa definición de medios de comunicación que hace la ley, y lo hacemos con el propósito de garantizar que los contenidos estén dentro de los estándares y que no afecten a ningún tipo, o que no vulneren ningún tipo de derecho. Y de allí, para efectos de amenazas al trabajo periodístico, hacemos un monitoreo de redes sociales, allí no buscando contenido per se, sino buscando y determinando amenazas. Un punto importante de lo que usted menciona es una discusión que se está teniendo hace ya varios años a nivel mundial, el tema de los medios digitales. Sí. Hoy, con el avance de la tecnología de los teléfonos celulares, es tan fácil que alguien con un teléfono diga, bueno, yo soy un medio, me hago 3 videos y ya soy un medio de comunicación, y pida o exija tener todos los derechos que la ley ofrece y los beneficios también a los mismos. Ese es un tema que está en discusión en el Pleno del Consejo, lo hemos conversado, y estamos analizando también las posturas en legislación en otras partes del mundo. Nuestra competencia en este caso es proponerla, ¿verdad? Porque no tenemos, como le decía al principio, el carácter regulador como tal. Pero sí, somos una tribuna importantísima para poder sugerir y poder llevar a cabo un tema tan importante como es el manejo del sistema de comunicación y obviamente proponer reformas para que la Asamblea y el cuerpo legislativo las considere, ¿no? Bien, estamos dialogando a esta hora con César Martín, él es presidente del Consejo de Comunicación, también se desempeñó como ministro de Telecomunicaciones el anterior periodo de Daniel Noboa, hoy está presidiendo este consejo. Ahora, lo que también estoy viendo en el Consejo de Comunicación es que se hace un informe semestral del cumplimiento de las obligaciones en los medios de comunicación, determinada en la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Qué obligaciones ustedes observan que deben cumplir los medios de comunicación? Básicamente hay algunos temas en contenido y también en forma, en reportes. Primero lo que se requiere o digamos se le pide a cualquier empresa, a cualquier institución, el tema pues legal de su constitución, que es digamos de cajón a cualquier institución, no por ser un medio de comunicación. Y específicamente en temas de comunicación es los cumplimientos que lo hacemos con el monitoreo de contenidos por franjas horarias, que según lo establece la Ley Orgánica de Comunicación, y también pues el hecho de que no existan infracciones de lo que la ley lo considera. Ahora, vale la pena nuevamente separarnos de la gestión tradicional. La ley que tenemos ahora lo que pretende es que seamos un poquito más maduros, que cada medio haga una autorregulación a través de un código de ética y un código editorial que acompañe ese código de ética. ¿Cómo nosotros acompañamos esa gestión a los medios? Y ese es otro de los puntos que estamos impulsando, precisamente visitándolos, ¿no? De la mano del informe que usted menciona, visitar a los medios, revisar con ellos los códigos de ética, hacer recomendaciones, y esas son nuestras competencias como consejo. Hoy por hoy no tenemos la competencia, como sí la tuvo en su momento esta institución, de sancionar o de ejercer Correcto. algún tipo más bien nuestro rol es acompañamiento, ¿no? Acompañamiento, formación, profesionalización. Otro tema muy importante que está también en ese punto es el tema de competencias. Hay muchos de estos cursos que nosotros dictamos y que puede ser que los trabajadores de la comunicación lo tengan, deben ser reconocidos como competencias formales de los trabajadores. Eso justamente tuvimos una reunión con representantes del Ministerio del Trabajo para poderlo hacer, de la misma manera que se hace, por ejemplo, con los educadores de educación superior o de educación básica, ¿verdad? Donde los cursos y las capacitaciones que se entregan forman parte de su expediente y le van sirviendo al trabajador para acceder a otros beneficios en cada una de sus instituciones. Eso es algo importante también. Y un tema importante también, los medios comunitarios. Justamente, y por eso hablaba del tema de territorio, justamente en las provincias más alejadas hay muchas personas que ejercen por años esta noble profesión del periodismo y muchas veces sin la formación y sin la capacitación adecuada. La idea justamente es nosotros poder llegar a ellos, poder enseñarles cosas desde talleres audiovisuales,
el Consejo tiene unas instalaciones muy bonitas allá en Quito, ¿verdad?, donde vamos a abrir un taller donde para dirigido a la audiencia, estudiantes, justamente donde vamos a explicar muchas cosas en temas audiovisuales y en temas de locución, ¿verdad?, que son importantísimos y que son competencias que pueden servir mucho precisamente para este tipo de trabajadores de comunicación. Sí, ahora, dentro de las dinámicas del Consejo de Comunicación está, por ejemplo, reunirse con directores de noticias o de programación o con los propietarios de los medios. No está, esa parte, por ejemplo, no está por sí escrita. Sin embargo, consideramos como parte de la gestión y de la estructura, está en nuestra estrategia hacerlo. Es decir, hacer una ruta de visitas y de conversación con los jefes editores de noticias o como se llame en cada una de las instituciones, precisamente con dos objetivos: revisar los códigos de ética, en algún caso proponerle mejoras, proponerle algún tipo de acción para que sean más efectivos, y asimismo de esa manera incorporarlos en la línea editorial. O sea, definitivamente esa es una ruta que tenemos que hacer, porque todo va compaginado, ¿no? Claro. Esa es una manera también de reducir el otro tema de alertas y amenazas, Por supuesto. porque así los periodistas pueden tener conocimiento de cómo están haciendo las cosas y también van a tener conocimiento de las cosas que les ofrece el Consejo. A veces ese es un tema, ¿no? El periodista no conoce de las protecciones que le da como tal el Consejo y el mecanismo de protección a periodistas, que es un tema también muy importante que tenemos nosotros. Ahí hay una noticia bien importante. Nosotros, a ver, este tema de los mecanismos de protección de periodistas es un tema que fue instaurado hace un par de años en la ley también, y que básicamente es un tema que está impulsado por la CIDH y hay en todos los países del mundo y específicamente Latinoamérica, y va a haber el primer encuentro latinoamericano de los mecanismos de protección, va a ser en Quito en el mes de octubre. Nosotros los vamos a recibir y por supuesto vamos a invitar a muchos medios allá para poder escuchar, y yo creo que para el periodista es muy importante estar al tanto de todos estos temas que son fundamentales para poder ejercer de la mejor manera su profesión. ¿Tienen la data tal vez de cuántos periodistas han solicitado protección tal vez? Tengo la data del año 2021 al 25, hemos recibido 1.148 alertas. En este caso de estas alertas, 996 fueron hacia trabajadores y 152 los beneficiaron fueron medios. De las 77 que hemos tenido en este año, 67 han sido dirigidas específicamente hacia los trabajadores en general. No tengo dividido entre periodistas o otros. O camarógrafos. Correcto, pero está dividido de esa manera o estipulado de esa manera. Y de lo que hablábamos, por ejemplo, en este periodo tuvimos, de 4 años, tuvimos 528 alertas en Pichincha, 221 en Guayas. Ahora, César, también hemos hablado sobre el monitoreo que se realiza en televisión, radio y en los medios impresos, pero hoy también, y ya viene hace algunos años, los medios digitales también han consolidado su presencia. Incluso pueden llegar a tener más alcance en las redes sociales que la red social de determinado medio de comunicación bien posicionado en algún medio tradicional. Y tal vez en las redes sociales los parámetros o los límites sean más laxos para respetarlos. Es decir, puede ser o es un campo en donde se puede vulnerar derechos de una manera más rápida, más sensible, y que de hecho pues tiene un campo de acción o de daño que puede ser más amplio. ¿Cuál ahí podría ser la estrategia de un consejo de comunicación de que monitoree también a lo que publican estos medios digitales, porque a veces sienten que nadie los monitorea o que pueden decir lo que ellos crean sin regirse, por ejemplo, por un código deontológico, etcétera, sin caer tampoco pues en alguna persecución o censura o algo por el estilo? Definitivamente está tocando usted uno de los temas más importantes, pienso yo, en la comunicación moderna. Se basa en un principio que de hecho rige siempre, ¿no? Que el tema tecnológico siempre avanza mucho más rápido que la regulación. Y las velocidades del Internet, la facilidad de los audiovisuales que tenemos hoy en día, hace que sea bastante, no le llamemos simple, pero mucho más rápido, directo y de menos costo, inclusive establecer un medio digital que un medio tradicional. El medio digital básicamente lo que tiene que pagar es una cuenta de Internet, cuando sabemos que el medio tradicional tiene que pagar su título habilitante para el uso del espectro radioeléctrico, a más de todo lo que la Constitución y la ley le establece a una empresa constituida como tal. Es por eso que esa es una problemática que la tenemos muy importante. Nosotros tenemos el registro público de medios,
donde tenemos, aquí justo le estaba viendo el dato, tenemos a la actualidad, para ser precisos, 700... A ver, se me va el ojito. Sí, no se preocupe. La ayuda a memoria. La ayuda a memoria con tantos números, a veces se me escapa el numerito, pero tenemos cerca de... Se me fue. Aquí está, no. Bueno, ya le voy a ver cuáles son los medios, cuántos son los medios que tenemos registrados, y nosotros otorgamos un certificado, ¿verdad?, al medio que esté registrado, que es necesario, por ejemplo, para pautar en las instituciones del Estado. Si no tienen ese bendito papelito, no pueden pautar. En ese registro público de medios, nosotros tenemos algunos medios digitales. ¿Por qué? Porque en una de las transiciones, la ley de comunicación debe ser una de las que más veces ha sufrido cambios y transiciones, se aceptó el libre registro a los medios digitales y luego fue nuevamente suspendido. Entonces ahí hay cerca de 50 medios digitales que están registrados. Esta es una problemática no solo nacional, sino mundial. Lo que hablábamos hace un minuto, ¿no? Alguien puede decir, tengo 2 camaritas y ya soy un medio digital. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un medio digital? ¿Y le interesa o no le interesa al medio digital formalizar su inscripción? Tal vez el único medio de presión es nuestro registro público, porque les garantiza el poder contratar o pautar con instituciones públicas que sabemos ocupan un lugar importante en ese sentido. ¿Cuáles deben ser los requisitos? Es un tema que lo estamos discutiendo en el Consejo para hacer una propuesta específica de ley que pueda abarcar esa realidad. Es un tema bastante complejo, porque inclusive puede existir un medio muy formal, pero que no tenga un dedo en el Ecuador, ¿verdad? Por el tema de la tecnología, que esté totalmente fuera del país y se pase todo el día opinando del Ecuador. Y de esa manera, ¿cómo o cuál podría ser el control del Estado, de la ciudadanía, a un tema que no tenemos ningún ejercicio sobre esa institución? Es bastante complejo. Pero si nos ponemos a ver, vendría a ser lo mismo que si yo en este momento me pongo a escuchar un medio de otro país, ¿verdad?, en otro idioma, y comienzan a difundir cosas ofensivas. O sea, ¿qué o cómo se lo puede controlar o regular desde el Ecuador? Ese es un desafío que la tecnología nos impone. Y definitivamente es un tema que está sobre la mesa y tenemos que discutirlo y tenemos que buscar la mejor solución. Otro tema importante es la migración, ¿verdad? Yo diría que prácticamente todos los medios tradicionales tienen ya su espacio digital hoy en día. Esa es una necesidad, si se quiere, en función de la realidad que vivimos. Porque si bien es cierto, existe todavía y existe en bastante número el ciudadano que está en la calle con su radio, que está sintonizando, hoy existe también un tremendo número, como usted lo decía, del ciudadano que está con el aparatito celular, con el YouTube. Entonces, de hecho, esa es su principal fuente. Las redes sociales son su principal fuente de noticias. Se enteran de noticias a través de las redes sociales, pero... Yo soy uno de esos. Pero, aquí viene el pero, hay estudios muy interesantes en los que dice que cuando quieren verificar si una información es real, van a los medios tradicionales para ver si es verdad. Correcto, yo creo que es bastante importante. Aquí encontré el numerito que estábamos buscando. Tenemos 996 medios registrados en nuestro registro público de medios. Por ejemplo, de ellos, la gran mayoría es radio todavía, 646. Tenemos 67 de televisión, 134 impresos, 78 de audio y video por suscripción, y tenemos 71 medios digitales que entraron justamente en esa ventanita que yo le mencionaba, ¿no? Sí. Esto fue en el cambio del 2021, ya no se pueden registrar medios digitales, pero ahí hubo una ventana donde se lograron registrar los 71 medios y que están allí. Pero bueno, ese es un tema que es muy importante. Hay varias posiciones y aquí yo creo que también tenemos que aprender de experiencias, porque esta no es una problemática nuestra únicamente, esto pasa en todo el mundo y tenemos que aprender de experiencias. Hay países, estaba justamente viendo el caso del Perú, donde básicamente abrieron el tema, ¿verdad? Y dijeron, bueno, todos los medios digitales se pueden registrar. Hay otros países que han sido más restrictivos y es un poquito aprender y ver cuál sería el mejor punto o lo que más se alinea a nuestra realidad ecuatoriana. Bien, César, para concluir, una última pregunta. Los medios tenemos 3 roles muy importantes: informar, educar y entretener. Creo que en la primera y la tercera vamos de largo, pero en educar los medios nos hemos quedado un poco. ¿Cuál es la propuesta del Consejo de Comunicación para incentivar ese rol en los medios? Que no puede ser tal vez el más rentable porque no es el que dé más rating, pero vaya que es importante. Es un tema interesantísimo el que toca, porque
No sé si usted, bueno, te va a acordar, obviamente, justamente saliendo de la etapa de pandemia, hubo un repunte muy importante al tema educativo. Sí. Justamente durante y saliendo de la etapa de pandemia, hubo espacios importantísimos que se dedicaron exclusivamente al tema de la educación. Y anteriormente la ley, y esto no es anteriormente, en vigencia, la ley establece un mínimo de contenido educativo. Y ahí es donde no quiero ser tan explícito, pero sí es la verdad, nos falla un poquito la madurez de la que yo hablaba al principio. Y obviamente está respaldado por lo que usted dice, ¿no? El tema del rating, pues, ¿no? La ley nos exige o exige a los medios una ventana de contenido educativo. Hemos detectado que hay algunos medios que lanzan el contenido educativo entre las 4:30 y las 5:30 de la mañana para cumplir la ley, pero en un horario que realmente ¿quién lo va a ver? O Tal vez el chico chico que se está arreglando para ir al colegio, lo último, pero no creo, no sé. Ahora, ese es el problema, como no hay un mecanismo regulador, ¿verdad? Sino que esto es parte de la autorregulación. Justamente allí está lo que hablábamos hace un rato. En nuestras visitas, ese es uno de los puntos que tenemos que ir a conversar y revisar con los medios. Es un tema complejo por el tema rating, por el tema especial, ¿verdad?, que tiene, pero definitivamente tenemos que mejorar y es parte de la madurez que tenemos que tener como país y como sistema de comunicación en general. Bien, son las miradas de César Martín, presidente del Consejo de Comunicación.